Y hoy vamos a compartir una enseñanza de la palabra que yo sé va a bendecirnos muchísimo. Y la hemos titulado de la siguiente manera: Dios en mis batallas. Dios en mis batallas. Hoy vamos a compartir un mensaje de la palabra que creo que es profundamente necesario aprender y recibir. ¿Por qué razón, pastor? Porque cuando hablamos de batallas, estamos hablando de esos momentos en la vida en donde para poder salir victoriosos tenemos que luchar. Estamos hablando de esos momentos en la vida en donde para poder tomar un punto de partida y llegar hasta una meta, tenemos que librar una batalla. ¿Cuántos de nosotros a veces no hemos pasado por ese tipo de batallas? ¿Cuántos de nosotros a veces no nos hemos tenido que enfrentar contra cielo y tierra, contra circunstancias aún más fuertes que nosotros? Y la pregunta muchas veces en esos momentos es: ¿dónde está Dios? Eso es lo que hoy le voy a enseñar. ¿Dónde está Dios en medio de nuestras batallas? ¿Dónde se ubica Dios en medio de esos momentos? ¿Qué hace Dios cuando pasamos por esas famosas circunstancias llamadas batallas? ¿Dónde estaría su hogar si no hubiera sido por esas batallas que usted ganó? ¿Dónde estarían sus hijos si no hubiera sido por esas batallas que en el ayer tuvimos que librar para poderlos sacar adelante, aún en medio de los momentos más difíciles? ¿Dónde estaría ese negocio, esa empresa, ese emprendimiento si no hubiera sido por esas batallas que lograste vencer y lograste a las cuales te lograste sobreponer? Hoy le voy a mostrar la historia de unos muchachos en la Biblia que tuvieron que pasar justamente por una tremenda batalla, y es una de las más famosas de la Biblia. Imagínense que les voy a hablar de los amigos de Daniel: Sadrach, Mesach y Abednego, sus nombres babilónicos. Cuenta la palabra del Señor que un día estos muchachos, luego de ser ascendidos por el rey Nabucodonosor, fueron nombrados como jefes de algunas provincias, administradores de algunas provincias. Pero dice la palabra que el rey Nabucodonosor, que le conté hace 8 días, estaba loco, viene y levanta una estatua de oro en su honor. Y se le ocurre la brillante idea de que todo el mundo tiene que postrarse ante esa estatua cuando suenen las trompetas de júbilo y de címbalos en medio de su reinado. Pues estos muchachos, que eran muchachos que hacían lo correcto, repita eso conmigo, por favor, diga: hacer lo correcto. Escríbalo usted que está en casa, vamos, dígalo: hacer lo correcto. Ellos que hacían lo correcto, que eran buenos, que hacían las cosas bien, pues les cargaban un poco de celos. Y cuenta la palabra del Señor en el capítulo número 3 que estos fueron a denunciarlos delante del rey Nabucodonosor y le dijeron: mire, rey, resulta que hay unos judíos que no están postrándose delante de su estatua. Ellos no están adorando la estatua que usted levantó. Nabucodonosor, lleno de rabia, los manda a llamar, y la conversación que tuvieron es lo que vamos a leer en la Biblia. ¿Está listo? Daniel capítulo número 3 versículo 13 al 18 dice lo siguiente: entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron. Imagínese el momento. Ahí está el rey amenazándolos de muerte si no hacen lo que él les está pidiendo. Y los 3 muchachos voltean a mirar al rey a los ojos y con mucho respeto le lanzan las siguientes palabras: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Versículo 18.
Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Punto final, y griten amén. Qué conversación tan tensa. Vienen y los llaman y le dicen: hay que hablar con el rey, muchachos. ¿Por qué? Porque el rey está enojado. Ustedes no quieren adorar la estatua de oro que él levantó. Ellos se presentan con todo respeto delante del rey. El rey les hace una amenaza, les da una oportunidad y les dice: muchachos, si ustedes no me adoran esa estatua, los voy a matar en el horno ardiente. Una de las historias más famosas de la Biblia. Pero la respuesta de estos muchachos es lo que más me impresiona, porque ahora le están diciendo al rey: mire, rey, no vamos a hacer eso. Y quiero dejarle algo en claro: si usted nos mata, nuestro Dios es capaz de librarnos. Y si no nos libra, no importa, no vamos a adorar a sus dioses. Muchas gracias. Acaban de meterse en el peor problema de sus vidas. Pero quiero que me escuche aquí, porque hay algo que le quiero mostrar. Cuando se trata de problemas, no sé si ha notado que la vida a veces tiene como sus altos y sus bajos. Levánteme la mano y dígame amén si usted lo ha notado. Que a veces como que las cosas están bien, pero de repente se ponen mal. Y a veces todo está como muy estable y de repente se tornan las cosas como inestables. Ahora, quiero hacerle caer en cuenta de algo que me parece supremamente importante. Y es que hay momentos en donde esos problemas son por culpa de nosotros, por nuestros pecados, por nuestras equivocaciones. Y cuando los problemas aparecen en esas circunstancias, cuando los problemas vienen a traer esos bajonazos en la vida por nuestra culpa, es porque Dios quiere que nos corrijamos. Pero hay momentos en donde usted no está haciendo nada malo. Usted está haciendo las cosas bien, se está portando bien, está caminando en integridad, está honrando al Señor, pero de repente aparecen esos bajonazos. ¿A alguien le ha sucedido? Dígame amén. Cuando eso pasa, Dios permite esos bajonazos para llevarte a un nivel mayor. Voy a volver a repetir eso. Cuando los problemas vienen por tu culpa, Dios quiere que te corrijas. Pero cuando los problemas vienen de manera inesperada, aunque tú estás haciendo las cosas de manera correcta, es porque Dios va a usar ese problema para llevarte a un nivel mayor. Si alguien me está entendiendo, tenga la bondad y gríteme un fuerte amén en esta noche. Pero déjeme mostrarle qué pasa con estos muchachos. ¿Qué fue lo que sucedió con Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Por qué Dios los metió en esta batalla? No sé si alguien alguna vez se ha hecho esa pregunta. A ver, si Dios está conmigo, si yo amo a Dios, si Él me ama a mí, ¿por qué están pasando estos problemas? Si Dios es tan bueno como la palabra lo describe, ¿dónde está Dios en medio de mi dificultad? Hoy le voy a enseñar dónde se ubica Dios en medio de sus problemas. ¿Para qué los permite? ¿Está listo para aprender? Por favor, escríbame amén si está en la casa. Y vamos con lo primero. Quiero que lo escriba, por favor. Tome nota en su cuaderno, en su celular, en el chat de esta transmisión, donde quiera, pero escriba para que nunca se le olvide. Dios en mis problemas, en primera instancia, me enseña a estar firme. Voy a volverlo a repetir. Dios en primera instancia me enseña a estar firme. Por favor, repítalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3, diga: me enseña a estar firme. Míreme a los ojos y escuche esto. La firmeza en la palabra está asociada con las victorias espirituales. No hay victoria espiritual si en su vida no hay firmeza. Permítame demostrárselo con la palabra del Señor. La Biblia nos enseña lo siguiente cuando hablamos de firmeza. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué es resistir? Para poder resistir usted necesita estar ¿cómo? Firme. Mateo capítulo 4 nos cuenta cómo el diablo en repetidas ocasiones trató de hacer caer a Jesús. ¿Qué fue lo que sostuvo a Jesús de la tentación? La firmeza. Pero ahora déjeme ir mucho más allá, porque dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6 versículo 11 y 12 lo siguiente: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse
firmes. Diga conmigo, firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. La firmeza está asociada con la victoria en medio de los problemas. Lo que quiero decirles es esto. Hay gente que no ha tenido la victoria de Dios en medio de sus problemas, no porque Dios sea malo, no porque Dios no tenga poder, no porque las promesas de Dios hayan caducado, sino porque les falta firmeza. Hay gente que no le ha hecho falta en la vida oportunidades, han tenido oportunidades. Hay gente que no le ha faltado en la vida recursos porque han tenido recursos. ¿Sabe qué les ha faltado? Firmeza. La firmeza es lo que determina hasta qué punto Dios va a invertir en tu vida. Permítame usar un ejemplo para que esto sea mucho más claro. La cámara que esté conmigo, por favor, expanda hacia el punto en que la iglesia pueda ver la mesa que tengo al frente. ¿Listos? Miren por favor esta mesa. ¿La tenemos? Bien, esta mesa tiene una particularidad. Y es que no resiste mucho peso por una razón. Por su altura no es una mesa no es firme, es un poco inestable, lo está notando. ¿Qué pasa si yo me paro en esta mesa? Me descalabro, grite amén, porque no tiene ¿qué? Firmeza. Si fuera un tubo mucho más estructural y tuviera más firmeza, podría aguantar con el peso del pastor Juanpa. Pero por cuanto no es tan firme, no puedo poner cosas pesadas sobre ella, porque entonces se van a caer. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? A veces Dios no trae grandes bendiciones sobre tu vida porque eres tan inestable que las bendiciones se te caen al piso. ¿Alguien me está entendiendo aquí? A mayor firmeza, más Dios va a invertir en tu vida. Pero hay gente que le falta firmeza en la vida. Y si algo tenían Sadrach, Mesach y Abednego, era firmeza. Por favor, dígame amén si me está entendiendo. Ahora, déjeme mostrarle qué tipo de firmeza o ante qué tuvieron firmeza. El versículo número 4 nos dice algo interesante. Daniel capítulo número 3, versículo número 4 cuenta lo siguiente. Dice así la palabra del Señor. Entonces, un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar el arpa, la flauta, la cítara, la lira, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente en el horno ardiente. Quiero mostrarle 4 cosas ante las cuales usted tiene que ser firme. ¿Está listo para escribir? Escriba por favor. Tenemos que estar firmes ante lo incorrecto. Otra vez, tenemos que estar firmes ¿dónde? Ante lo incorrecto. Pero también en segunda instancia tenemos que estar firmes ante la envidia. Otra cosa en lo que tenemos que estar firmes es ante la presión. Y por último, tenemos que estar firmes ante la ira. Voy a volverlo a repetir y ya se lo voy a mostrar en la palabra. Primero, tenemos que estar firmes ante ¿qué? Ante lo incorrecto. También tenemos que estar firmes ante la envidia. Tercero, tenemos que estar firmes ante la presión. Y por último, tenemos que estar firmes ante la ira. Déjeme mostrarle por qué eso fue lo que estos muchachos lograron hacer. En primera instancia, ante lo incorrecto. Resulta que el rey había levantado la estatua de oro. Quiero que se imagine la estatua de oro recreando la imagen del rey Nabucodonosor. Todo el mundo tenía que adorarla. Por favor, repita conmigo, diga todo el mundo. Más fuerte, diga todo el mundo. Usted escríbalo en la casa, diga todo el mundo. Todo el mundo tenía que postrarse. Todo el mundo tenía que adorarla. Todo el mundo tenía que hacer lo que el rey había mandado hacer. ¿Sabe qué es estar firme ante lo incorrecto? Que aunque todo el mundo lo haga, yo no tengo por qué hacerlo. Qué amén tan desaliñado ese. Que aunque esté de moda, yo no tengo por qué meterme en esa moda si es algo incorrecto. Hace unos días estuve dando una conferencia en un colegio de la ciudad privado. Y cuando llegué a la institución a dar la conferencia,
La rectora se me acercó y me dijo: pastor, necesito que me ayude, porque en este momento hay una crisis tremenda en medio de los estudiantes. Y quiero que usted venga a hacernos algunas intervenciones para trabajar con ellos. Y yo le dije: claro, claro, doctora, claro que sí. Cuéntame de qué se trata la crisis. Y me dice: pastor, se nos puso de moda entre las niñas que todas son bisexuales, que les gustan los hombres y que también les gustan las mujeres. Y se nos volvió ahora una moda. Diga conmigo: moda. Otra vez, diga: moda. Entonces, ¿a dónde radica el problema? Que cuando usted desarrolla firmeza en su carácter, hay cosas que empiezan a ponerse de moda, hay cosas que todo el mundo empieza a hacer, pero si son incorrectas, yo no tengo por qué caer en lo que todo el mundo está haciendo. Resulta que Sadrach, Mesach y Abednego estaban en medio de una sociedad en donde todos estaban postrándose ante la estatua, todos estaban rindiéndole culto a la estatua, pero ellos sabían que estar firmes implicaba que aunque todo el mundo lo hicieran, si eso no le agradaba a Dios, entonces ellos no lo iban a hacer. ¿Sabe cuántas personas se han tirado su familia, han dañado su hogar por hacer lo que todo el mundo hace? Es que mis compañeros de trabajo, cuando salimos, nos vamos a tomar y nos emborrachamos. Y me da pena decirles que no. Se pueden ir todos a tomar, pero cuando usted es firme, usted es capaz de decirle no a lo que todo el mundo está haciendo. Voy a imaginar que toda la iglesia dijo amén. Es que todo el mundo engaña a su esposa, todo el mundo, pero yo voy a honrarla en el nombre de Jesús. Es que todo el mundo hace trampa para tener más dinero, todo el mundo, pero yo voy a honrar a Dios en el nombre de Jesús. ¿Ve por qué usted pierde las batallas? Porque hace lo que todo el mundo hace. Hoy quiero que escuche esto y por favor no lo olvide. Hacer lo que todo el mundo hace te dará lo que todo el mundo tiene, pero hacer lo que Dios te pide te dará lo que Dios te prometió. Voy a volverlo a repetir. Cuando haces lo que todo el mundo hace, tendrás lo que todo el mundo tiene, pero cuando haces lo que Dios te pide, tendrás las promesas de Dios sobre tu vida. Si alguien me entendió, grite un fuerte amén, por favor, y alabe al Rey de Reyes en esta noche. Pero déjeme mostrarle lo segundo. Tenemos que estar firmes ante la envidia. El versículo número 8 nos cuenta que los demás funcionarios, compañeros de Sadrach, Mesach y Abednego, se enojaron contra ellos y les cargaban envidia. ¿Por qué razón? No sé si le ha sucedido. A veces uno dice: pero yo ¿por qué le caigo mal a ciertas personas? ¿Pero por qué no me quieren? ¿No le ha sucedido que a veces usted no le hace nada malo a alguien, pero ese alguien no lo quiere a usted? Y entonces nos escudan con esa frase de: uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. No, pero no se trata solamente de eso. Lo que quiero que escuche es esto. La envidia es un sentimiento natural que se despierta en gente incompetente que no está lista para crecer, sino que está lista para criticar y señalar a otros. ¿Se acuerdan de Caín? ¿Qué le hizo Abel a Caín? Nada. Abel era su hermano, preparó su mejor ofrenda para el Señor, Dios lo miró con agrado y eso despertó la envidia de Caín. Cuando se trata de envidia, quiero que escuche esto: usted no tiene que hacer nada para despertar la envidia de la gente. Solo con hacer las cosas bien y de manera correcta bastará para que haya gente que a usted no lo quiera. Hay gente que le molesta ver su familia feliz. Hay gente que le molesta ver que usted es un buen papá. Hay gente que le da rabia ver que Dios a usted lo bendice. Hay gente que le da rabia verlo a usted feliz. Hay gente que ve sus publicaciones y se molesta con su vida porque cargan dentro de sí envidia. Y escuche bien, porque cuando esos momentos vienen en la vida, ustedes y yo tenemos que aprender a ser personas firmes. Dígame amén si me está entendiendo. Pero hay gente que ante la envidia empieza a flaquear. ¿Cómo flaquea una persona ante la envidia? Empieza a desgastarse. Empieza a pelear contra el envidioso. Empieza a dejar de hacer las cosas bien solo porque alguien le está cargando envidia. No deje de hacer lo correcto solo porque un envidioso está delante de usted. Ahora, no los provoque tampoco. Dígame amén. No los provoque. Haga su trabajo. Haga las cosas de manera correcta. No se deje desmotivar por los ataques de un envidioso.
Mire, yo he probado la mano poderosa de Dios en mi vida. Recuerdo hace mucho tiempo, teníamos de vecina a una familia y había una persona de esa casa que era muy grosera. Era una persona que era muy mal hablada. Colocaba música y era escandalosa. A veces salía a fumar al balcón y caían las colillas de cigarrillo ahí a nuestro balcón. Y yo empecé a indisponerme con eso. Y yo decía, Señor, a mí esto no me gusta porque yo procuro ser siempre un buen vecino. Y no quería llegar al punto de tener una confrontación o ir a hablar con esa persona o ir a decirle. Y entonces usé el arma más poderosa que tenemos los hijos de Dios y se llama la oración. Y empecé a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pido, o te la llevas o me llevas a mí para un lugar mejor. Y empecé a orar y a pedirle al Señor y a pedirle al Señor y a pedirle al Señor. Y uno reconoce cuando en ciertos lugares hay ciertas molestias hacia uno. Y había una persona en particular que yo sentía que nos tenía como rabia a nosotros. Pero yo no empecé, Padre, que se le pinche el carro, que se le embolaten las llaves. Sino, no, esa no es nuestra guerra. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Nuestra guerra es, Señor, tú peleas por nosotros. Yo no me voy a desgastar, pero yo te pido en el nombre de Jesús que obre. Querido hermano, al poco tiempo desocuparon. La gloria y la honra es para el Señor. ¿A dónde se fueron? Sabrá Jehová de los ejércitos. Que les vaya bien a donde sea que se encuentren. Pero Dios me libró de ese chicharrón. ¿Por qué? Porque escuche bien, a veces nosotros ante la envidia, los celos y las contiendas de la gente nos ponemos a pelear contra ellos, cuando la Biblia dice que nuestra guerra no es contra personas, nuestra guerra es espiritual. Y hay gente que pierde la bendición cuando se pone a pelear contra el hombre. Voy a imaginar que dijeron amén. Hay gente que pierde la bendición cuando se pone a pelear con el envidioso. No pelee con el envidioso. Siga haciendo lo correcto. Que el envidioso está buscando su caída, pero Dios está buscando cómo levantarlo. Siga haciendo lo correcto. Que el envidioso está buscando que usted lo echen del trabajo, pero primero lo van a echar a él. Alguien grite mi amén si me está entendiendo hoy y alabe el nombre de Jesucristo, porque Dios respalda a la gente firme ante esas circunstancias. Pero decía también que tenemos que estar firmes ante ¿qué? Ante la presión. El versículo 14 y 15, que fue el que leí al principio, nos cuenta que cuando Sadrach, Mesach y Abednego se encontraron con el rey trató de presionarlos. Diga conmigo, presión. Vamos fuerte, diga presión. ¿Qué es presionar? Presionar es forzar a alguien mediante amenazas o manipulación para que haga algo que no quiere o que no debía hacer. Otra vez, ¿qué es presionar? Forzar mediante amenazas o manipulación a una persona para que haga algo que no quiere hacer o que no debe hacer. Resulta que la palabra del Señor nos enseña que tenemos que estar firme ante la presión. Ellos estaban frente al mismísimo rey Nabucodonosor y él les dice, o adoren la estatua o los voy a matar en el horno de fuego. Y yo no veo unos muchachos diciendo, ay rey, no hay manera que no nos queme. ¿Por qué no nos da permiso? Y si nos da otra muerte diferente. No. Ellos dijeron, haga lo que quiera. Nosotros vamos a hacer lo que debemos hacer. Y hay gente que ante la presión ha perdido las batallas. Se les aparece el novio y les dice, si usted no fornica conmigo, la dejo. ¿Y sabe qué hace la niña? Se va a fornicar con él para no perderlo. Eso se llama presión. Por eso eres tan infeliz en tus relaciones sentimentales. Un hombre que te force a ir a una cama de manera indebida para que tú le demuestres tu amor, no te ama. Nadie dice amén. Pero eso es una realidad absoluta. Si usted no está conmigo, me voy. Bien pueda, mi hijo, Dios lo bendiga y lo guarde en el camino. Porque si me quedo con Cristo lo tengo todo. Alguien grite mi amén en la vida. Firmeza es entender que no hay nada mejor que honrar y agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si alguien lo está creyendo, por favor, dígame un fuerte amén. No ceda ante la presión. Oiga, si usted no firma ese papel diciendo que usted se ganó esa plata que no se ganó, pierde el negocio. Dígale, perdido el negocio. No importa. Más tiene Dios para darle a usted. No ceda ante la presión.
Hay gente que está endeudada financieramente porque cede ante la presión. A veces la presión se disfraza de asesor comercial de un banco. ¿Aló? Señora, sí, dígame. Señora, es que aquí tiene usted un crédito aprobado por 20 millones de pesos. Y resulta que usted no necesita esa plata. Y el banco le dice, échele mano a eso. ¿Usted no sabe que a ese muchacho le pagan por hacer créditos? ¿Y quién va a pagar ese crédito? ¿Quién lo va a pagar? El muchacho que se lo ofreció a usted. No se deje presionar. ¿Alguien me está escuchando aquí? No sé, si usted no necesita esa plata, no la reciba. Alguien dígame amén si me está entendiendo hoy. Ay, no, es que me quedaron en llamar ahorita otra vez. ¿Y yo qué hago? ¿Cómo que yo qué hago, pastor? Diga, no. Hay gente que ante la presión no sabe decir que no. A todo le dice que sí. Y cuando usted le dice que sí a todo, tendrá que aprender a resolver todos los problemas que se le atraviesen en el camino. Aprenda a decir no ante la presión. Si alguien me está entendiendo, por favor, dígame un fuerte amén. Pero déjeme mostrarle ante qué más hay que tener firmeza, y es ante la ira. El versículo 19 dice que Nabucodonosor se enojó cuando estos muchachos le dijeron que no iban a adorar la estatua. Versículo 19 dice, entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira y mandó a calentar el horno 7 veces más. Nosotros nos compramos en estos días una freidora de esas de aire. Chévere, ¿sabes? Llegó a la casa la freidora de aire. Y resulta que yo no le regulé bien la temperatura, se me fue la mano. Y en vez de fritar las papas, las quemé. Porque tenía más fuego del que era. Así estaba el horno de Nabucodonosor. Les dijo, póngale 7 veces más calor que el que normalmente tiene. Estaba ardido en ira. Pero ni siquiera la ira quebró a estos muchachos. Permanecieron firmes a pesar de la ira de Nabucodonosor. Los voy a quemar y voy a calentar eso más. Y yo no los veo yo diciendo, ay, rey, por favor, reconsidérelo. Ay, yo le pido. Dijeron, nos va a quemar, quémenos. No hay ningún problema. Dios nos puede librar. Alguien dígame amén. Dios nos puede librar. Haga la prueba. Y los llevaron. Dice la palabra del Señor que los amarraron, que los ataron, que unos soldados los cargaron y justo cuando abrieron el horno y los arrojaron, era tan fuerte el calor que los lanzaron a ellos se murieron a la entrada del horno. No ellos, los soldados que los estaban tirando cayeron muertos. Y con esto quiero enseñarles lo segundo y último para orar y terminar esta palabra. Y es que en primera instancia, Dios en medio de los problemas, como se lo decía hace un rato, nos va a enseñar a desarrollar ¿qué? Firmeza. Diga conmigo, firmeza. ¿Qué hace Dios en medio de los problemas? ¿Te enseña qué? Otra vez, ¿te enseña qué? Pero lo segundo y último que le quiero enseñar, escriba esto por favor. Dios en los problemas no te dejará en vergüenza. Otra vez, Dios no te dejará en vergüenza. ¿Puede repetirlo conmigo? Por favor, levante la mano derecha en casa o aquí en el templo, donde sea que esté, y diga conmigo, Dios no me dejará en vergüenza. Yo quiero que alguien lo declare con fe y lo crea en su corazón. Diga, Dios no me dejará en vergüenza. Ahora, ¿por qué Dios no dejó en vergüenza a estos muchachos? Porque estuvieron. Cuando usted pierde la firmeza, pierde el respaldo de Dios. Otra vez, cuando usted pierde la firmeza, pierde el respaldo de Dios. Pero cuando usted se mantiene, Dios lo va a defender, no lo va a dejar en vergüenza. El versículo 19 hasta el versículo 27 dice lo siguiente. Vamos a la palabra del Señor. Dice lo siguiente. Capítulo número 3, versículo 19 en adelante. Cuenta así la Biblia. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos, con sus pantalones, sus turbantes y sus túnicas y sus demás ropas. Ya que el rey, en su enojo, había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados,
mientras arrojaban adentro a los 3 hombres. Mire la rabia lo que produce. Versículo número 23. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron en las rugientes llamas. Versículo número 24. Escuche esto porque aquí hay una promesa de Dios para su vida. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Versículo 25. Miren, gritó Nabucodonosor, yo estoy viendo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Y así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Dígame amén si lo está entendiendo en esta noche. Y dice la palabra: entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, mire las palabras de Nabucodonosor, el mismo que estaba enojado mandándolos a matar, ahora mire lo que está diciendo luego de ver el respaldo de Dios sobre la vida de ellos. Yo decreto, si alguien de cualquier raza, nación o lengua habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda hacer lo que hace este Dios. ¿Alguien me está entendiendo hoy? Dios no te va a dejar quedar en vergüenza. Dios no te va a dejar quedar en vergüenza. Cuando el problema empezó, Sadrach, Mesach y Abednego estaban amarrados, estaban atados, no podían moverse. Ni siquiera podían caminar por sus propios medios. Otros tuvieron que cargarlos, pero mientras los estaban arrojando al horno, ellos dentro de su alma sabían que el Dios que los había llamado también los iba a defender, que el Dios que los había escogido también podía pelear por ellos. ¿Cuántas veces en medio de los problemas tú no sabes qué hacer, no tienes cómo moverte, estás atado como ellos y dices: Señor, no me queda más remedio que esperar, no me queda más remedio que aguantar, no me queda más remedio que resistir, pero tú eres capaz de librarme de esas llamas, y si no me libras de esas llamas, moriré firme, porque no te voy a fallar. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que Dios no dejará en vergüenza a sus hijos. Y hoy quiero declarar sobre tu vida: aunque entres al problema atado, saldrás libre en el nombre poderoso de Jesús, glorificando al que todo lo puede, al que pelea por ti y al que en esta noche te dice: aún en tus peores problemas, yo también voy a estar ahí contigo. Gríteme amén si lo cree, por favor, en esta noche. Él no te dejará en vergüenza. Y quiero terminar orando por toda la iglesia que está en este lugar, por toda la iglesia que está ahí conectada con nosotros, que se ha preguntado muchas veces, que se ha preguntado recientemente, que se ha preguntado en instantes como estos: Señor, si tú eres mi Dios, si tus promesas son reales, si tu palabra es verídica, si tú eres bueno,
como lo dice, lo enseñan las escrituras. ¿Por qué me están llevando atado a un horno de fuego? ¿Por qué están tratando de acabar con mi vida si yo no he hecho nada malo? ¿Por qué estoy perdiendo mi tranquilidad si yo no he tocado a nadie? ¿Por qué estoy perdiendo mis recursos si yo no le he hecho nada malo a nadie? Pero hoy te digo, cuando entras a un problema de manera injusta, Dios se va a glorificar a través de ese problema. Voy a volverlo a repetir y alguien tiene que creerlo si lo está entendiendo en esta noche. Cuando entras a un problema de manera injusta y tú no entiendes y tú dices, pastor, no sé cómo, no sé cuándo, no sé de qué manera, es porque Dios se va a glorificar en medio de ese problema. Pero tienes que entender que a veces Dios dejará que toques el horno de fuego para que todos los que no creían y todos los que no confiaban, todos los que dudaban del poder de Dios, se den cuenta que en la firmeza tú demuestras al Dios que tienes, pero en la crisis Dios le va a demostrar a todos que Él es tu Señor y que Él es poderoso. Alguien, si lo está entendiendo, dígame un fuerte amén, por favor. Yo quiero invitar a toda la iglesia, aquellos que en esta noche dicen, pastor, yo necesito ver la mano de Dios en mi vida. Yo necesito ver la mano de Dios en medio de ese problema que me tocó la puerta. ¿Cómo se llama tu horno de fuego? ¿Cómo se llama ese horno que hoy está con las puertas abiertas? Que está 7 veces más caliente de lo normal, que está listo para devorarte. No importa el tamaño de tu problema, lo que importa es que Dios hoy te promete que se va a meter contigo en medio de ese problema. Y lo que todo el mundo pensó que te iba a pasar, se quedarán esperando verte caído, se quedarán esperando verte destruido, se quedarán esperando verte muerto, se quedarán esperando ver tu familia hecha pedazos, se quedarán esperando ver tus hijos hechos pedazos, se quedarán esperando verte en la quiebra, se quedarán esperando verte mal, porque Dios permitió el horno de fuego no para quemarte, sino para glorificarse en medio de ese problema. Dios también está en medio de los momentos difíciles. Y si alguien necesita su ayuda, póngase de pie, por favor. Levante sus manos al cielo.